Hola a todos. En los siglos XVII y principios del siglo XVIII se produjo un ciclo de actividad muy baja en el Sol que conocemos como el mínimo de Maunder. Tuvo muy poquitas manchas solares y, curiosamente, coincide con unos inviernos muy fríos en Norteamérica y en Europa que popularmente conocemos como la pequeña edad de hielo. Y, por tanto, es lógico preguntarse si podría haber algún tipo de conexión entre la actividad del Sol y ese mínimo de Maunder y una caída de temperaturas en el hemisferio norte de la Tierra, porque nos podría permitir entender si lo que sucede en el Sol tiene un efecto directo sobre la Tierra. Y, en cualquier caso, es interesante también entender qué pasó en el mínimo de Maunder. Así que en este vídeo lo que quiero es contaros eso, qué significó el mínimo de Maunder, cómo afectó a la Tierra, si es que afectó de alguna manera, y por qué es interesante o no que el Sol de cuando en cuando tenga este tipo de comportamientos. Como seguramente sepáis, una mancha solar es una región oscura en la superficie del Sol que indica una gran concentración del campo magnético del Sol y son el preludio a una llamarada solar o a una eyección de masa coronal, que es parte de la actividad normal de nuestra estrella. Es algo muy habitual durante el máximo solar, durante la parte más activa del ciclo solar, que dura aproximadamente unos 11 años. Y en consecuencia, las manchas solares son mucho más escasas cuando el Sol está en el mínimo, en la parte más tranquila de ese ciclo solar. ¿Qué tiene de particular el mínimo de Maunder? Pues que fue mucho más largo de lo habitual, porque aproximadamente tuvo lugar desde el año 1645 a 1715, y en ese tiempo la cantidad de manchas solares que se observó fue muy baja. Para que os hagáis una idea, hay un periodo especialmente llamativo de esos 70 años del mínimo de Maunder que es de 1672 a 1699, 27 años. En ese tiempo, lo normal es esperar observar entre 40.000 y 50.000 manchas solares. Y sin embargo, en aquellos años se observaron tan solo 50, una cifra mucho más baja de lo habitual. Sin embargo, no quiere decir que al Sol le pasase algo raro, al contrario, es parte de su actividad normal y hay incluso motivos para pensar que puede que la cuarta parte de su vida, en la fase de secuencia principal, en la que está transformando el hidrógeno que acumuló en su formación y convirtiéndolo en helio, puede que sea así de tranquila y por tanto no es motivo de alarma. Es más bien lo contrario, es algo interesante porque nos permite ver si esa actividad tan baja tiene algún impacto directo en la Tierra. Hay que decir que el término mínimo de Maunder sale de un astrónomo estadounidense llamado John Eddy, que en 1976 lo plantea en la revista Nature. Y en realidad es simplemente un homenaje a dos astrónomos británicos, Annie y Edward Maunder, que a finales del siglo XIX se dedicaron a estudiar la actividad solar y analizaron especialmente ese periodo. Pero, como os decía, el mínimo de Maunder no es algo atípico. Se calcula que el Sol ha pasado en los últimos 8.000 años por al menos 18 periodos como el mínimo de Maunder. Así que no es algo que deba causar ningún tipo de alarma ni preocupación. Al contrario, es muy interesante porque podemos ver cómo era la Tierra en esos momentos y compararlo con la actividad solar. Y esto nos lleva a la pequeña edad de hielo, que es un periodo en Norteamérica y en Europa que fue más frío de lo normal. Pero hay que decir que hay un poco de exageración en el nombre, porque pequeña edad de hielo suena a algo similar a una edad de hielo y la realidad es que fueron inviernos más fríos, pero no fue nada comparado con una edad de hielo. Quizás simplemente habría que llamarla una serie de inviernos mucho más fríos de lo habitual, porque la Tierra durante una edad de hielo es diferente y en este caso simplemente fue más frío. Lo interesante de todo esto es que durante esa pequeña edad de hielo, en los inviernos del mínimo de Maunder, por ejemplo, hubo ocasiones en las que el río Támesis, a su paso por Londres, se congelaba. No pasaba todos los inviernos. Y hay que decir que no todos los veranos que hubo fueron más fríos de lo habitual. Hubo veranos muy calurosos durante aquella época y inviernos que no fueron tan fríos. Es decir, hubo variaciones térmicas de un año a otro y no fue en general un periodo mucho más frío de lo habitual durante todo ese tiempo. Y además afectó principalmente al hemisferio norte. En el hemisferio sur las diferencias fueron mucho más pequeñas. Afectó al hemisferio norte principalmente. Para que os hagáis una idea, el invierno más frío registrado en Inglaterra tuvo lugar entre los años 1683 y 1684, en pleno mínimo de Maunder, porque hemos dicho que fue de 1645 a 1715. Pero solo 2 años después tuvo lugar el quinto invierno más cálido
registrado en los últimos 350 años en Inglaterra y todavía estaba dentro del mínimo de Maunder, así que la conexión entre el mínimo de Maunder y más frío en el hemisferio norte no es tan evidente como podría parecer. Hay otros mínimos que fueron más activos que el mínimo de Maunder, es decir, hubo más manchas solares pero menos de lo habitual, que son los mínimos de Dalton y Spörer, y es cierto que lo que sí que se ve es que coincidió con inviernos más fríos de lo habitual. Pero, claro, como tenemos esa evidencia, por ejemplo, de que hubo un invierno mucho más cálido de lo habitual, no está completamente claro qué conexión hay entre un mínimo solar y inviernos más fríos en la Tierra. En algunos casos, la NASA, entre otros, han planteado que a lo mejor lo que sucede es que a veces, dentro del ciclo solar, el mínimo de un ciclo solar en particular, pues puede tener menos radiación ultravioleta de lo habitual, y que eso podría provocar que el clima en la Tierra sea un poco más frío de lo normal. Es decir, Londres no se convirtió en Siberia. En el año 2011, la revista Nature Geoscience publicó un estudio en el que relacionaban los mínimos solares y esa poca actividad solar, esa poca presencia de manchas solares, con la corriente en chorro, el jet stream, que se llama en inglés, que es un pasillo estrecho de vientos muy fuertes, podríamos decirlo así, como una explicación de andar por casa, que por cierto no solo se da en la Tierra, también hay corrientes en chorro en otros planetas del sistema solar y por tanto parece lógico suponer que en otros planetas de la galaxia, y que quizás todo estuviese relacionado, porque algo que sí que hemos observado y que podéis ver en cualquier invierno es que incluso dos ciudades en la misma latitud pueden tener inviernos muy diferentes según donde se encuentren. Es el caso de Madrid y Nueva York. Madrid tiene inviernos mucho más suaves que Nueva York a pesar de que está en la misma latitud, y la diferencia es que Nueva York está en la costa oeste y Madrid está en la costa este del océano Atlántico, y esa podría ser la diferencia. Por tanto, es posible que sea importante también qué sucede con la corriente en chorro, por ejemplo. Es decir, no hay una conexión clara entre la actividad en el ciclo solar y periodos más fríos en la Tierra. De hecho, la pequeña edad de hielo no fue causada por el mínimo de Maunder. Es un periodo de tiempo mucho más grande de lo que duró el mínimo de Maunder. ¿Cuánto exactamente? No está claro, porque hay quien dice que la pequeña edad de hielo tuvo lugar entre los siglos XVI y XIX, y otros investigadores, sin embargo, dicen que fue mucho más larga y que comenzó aproximadamente en el año 1300 y terminó más o menos en el año 1850. Y eso es muy superior a esos 70 años de 1645 a 1715 del mínimo de Maunder. Es decir, la pequeña edad de hielo y el mínimo de Maunder no están relacionados entre sí, aunque coincidieron durante un pequeño periodo de tiempo. En esos siglos se pueden identificar tres periodos más fríos que comenzaron en 1650, 1770 y 1850. De estos tres, solo el mínimo de Maunder encaja más o menos con el inicio del primero, porque se dice que comenzó en 1650 y el mínimo de Maunder en 1645, así que más o menos encajan, pero en los otros dos casos, 1770 y 1850, no encontramos un mínimo que pueda marcar su inicio y por tanto no hay una relación entre ambos, porque el mínimo de Spörer tuvo lugar antes del mínimo de Maunder, fue aproximadamente de los años 1460 a 1550, y el mínimo de Dalton fue posterior y tuvo lugar aproximadamente de los años 1790 a 1830. Así que la conclusión es que sí que se ha visto que ha habido periodos más fríos cuando ha coincidido con los mínimos solares, pero también hemos visto que se han dado inviernos muy fríos coincidiendo con una actividad solar perfectamente normal, y por tanto es difícil entender cuál es la relación de unas cosas y otras. Lo que sí está claro y lo que sí hemos visto a día de hoy es cuál es el impacto del ser humano en la atmósfera y en el clima. El cambio climático es muy real. No es evidente cuál es la conexión entre lo que pasa en el Sol y qué sentimos en la Tierra, qué experimentamos en la Tierra. Lo que sí hemos visto es que la actividad humana, la contaminación industrial y nuestra civilización en general es responsable de que en las últimas décadas la temperatura media haya subido de una forma alarmante, porque es mucho más rápido de lo habitual y porque las consecuencias se están notando. Los inviernos son cada vez más fríos, los veranos son cada vez más calurosos, los fenómenos meteorológicos son cada vez más intensos. Los huracanes, por ejemplo, no son más frecuentes porque no es uno de los efectos del cambio climático, no va a haber más huracanes, pero los que hay son generalmente más intensos de lo que había antes. Es decir, el impacto humano existe y no debemos buscar en el papel del Sol una disculpa o una excusa para no tener que preocuparnos por cómo afectamos a nuestro entorno, porque el cambio climático, para bien o para mal, es en gran parte una consecuencia de la actividad humana. Así que lo interesante de todo esto es que el estudio del mínimo de Maunder y de la pequeña edad de hielo pues nos puede ayudar a entender hasta cierto punto cuál es el impacto de todo lo que sucede en el espacio, de la actividad del Sol, de cómo se comporta la atmósfera de la Tierra
para que el clima varíe de una u otra manera. Pero como os digo, en el caso de las últimas décadas en particular, no podemos ignorar el factor humano, porque hay muchos datos que apuntan a que el cambio climático está provocado por nosotros, o por lo menos que está acelerando de una manera que no tiene precedentes por nuestra culpa. Y eso es importante tenerlo claro, porque no vamos a encontrar una fórmula mágica que haga que la actividad solar ayude a que el cambio climático y esa subida de temperaturas que venimos experimentando en las últimas décadas desaparezca. En cualquier caso, y dicho esto, ahora ya sabéis qué es el mínimo de Maunder, ya sabéis qué fue la pequeña edad de hielo, y que en realidad el nombre es más exagerado de lo que realmente debería ser, porque sí, fue un periodo más frío, pero no hubo glaciares en Madrid, ni mucho menos. El nombre puede invitar a exageración. Fue frío, pero no tan exagerado como parece. Dicho esto, la semana que viene voy a publicar un vídeo sobre la Luna, y en concreto sobre la exploración de la Luna, porque se van a cumplir los 50 años de la llegada de Apolo 11 a la Luna, y es una buena ocasión para hablar de qué nos espera en el futuro. Porque de cómo se llegó a la Luna y por qué sucedió todo aquello, por qué nació el programa Apolo, cómo se consiguió llegar en 6 ocasiones a la superficie de la Luna, etc. Hablé ya en un vídeo del año pasado y lo podéis encontrar en el canal si lo queréis buscar ya. Lo enlazaré de todos modos en el vídeo de la semana que viene, y lo que quiero es aprovechar el 50 aniversario para contaros qué es el programa Artemisa, que es el nuevo programa de la NASA para intentar llevar otra vez seres humanos, en este caso un hombre y una mujer, a la Luna en 2024. Estamos hablando de hacerlo en solo 5 años, y eso es mucho más complicado de lo que pueda parecer, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Es muy difícil. Así que quiero aprovechar y en ese vídeo contaros qué es lo que podemos esperar y cómo se va a intentar conseguir algo que, ya os lo digo ahora, es una locura, es muy difícil, pero podría ser que lo consigan, porque hay señales para ser optimistas. En ese vídeo os contaré también qué voy a hacer en las próximas semanas, porque ahora vienen las vacaciones, pero no voy a dejar de publicar vídeos. Lo que pasa es que no los voy a hacer cada semana, tengo que hacerlos antes. Entonces no voy a poder dejaros elegir los temas, porque claro, no podría esperar a tener los resultados hasta que se publiquen los vídeos, etcétera. Así que los elegiré yo de antemano, pero en el último vídeo, es decir, después del de la Luna habrá 2 más, en los que el tema lo elegiré yo. Ahí volveré a plantear los 2 temas para que ya recuperemos el funcionamiento habitual y podáis elegir pues de qué queréis que hable en el siguiente vídeo. Así que eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.